Hey, hola equipo, bienvenidos a otra sesión del Proyecto 52. En esta semana, como ya habíamos pues conversado anteriormente, vamos a estar viendo lo que es el último episodio del capítulo de Ingeniería de Datos. Recuerden que hemos estado trabajando con un par de temas de ingeniería y efectivamente en el día de hoy es el último y estaríamos hablando precisamente sobre herramientas y plataformas para procesamiento de datos. Em, ¿Por qué hablar sobre este tema? Bueno, básicamente aquí vamos a estar abordando un par de puntos que no hemos tocado todavía, ¿verdad? Porque estábamos esperando pues llegar a esta parte. Y aquí estaríamos hablando sobre algunas plataformas que nos van a ayudar a ver cómo se trabaja cuando estamos hablando de alta volumetría de datos. Y eventualmente tendríamos que conversar sobre lo que es el Big Data y todas estas cosas. Bien, entonces, para esta semana, pues este sería el contenido. Inicialmente vamos a trabajar con lo que es la introducción a procesamiento de datos a gran escala, llámese Big Data. Vamos a hablar sobre también una plataforma, bueno, vamos a conversar sobre algunas plataformas, aunque le demos cierta connotación más a una más que a otra. No es por nada en especial, sino por un tema incluso hasta para fines de hacer los ejercicios del lugar, ¿verdad? Porque tenemos que hacer ejercicios también. Y en este caso vamos a estar hablando un poquito sobre Cloudera, que es una plataforma, bueno, trabaja en ambos ambientes, tanto en cloud como en premisa y digamos que nos ayuda a trabajar con este tema de Big Data, precisamente porque está montado en lo que tiene que ver con el ecosistema de Hadoop, Spark y todas estas cosas, ¿no? Eventualmente tendríamos que hablar también sobre Spark, que, bueno, le voy a dejar la premisa ahí. Vamos a programar un poquito, vamos a ver cómo funciona el tema de Spark y eventualmente si por ejemplo lo vemos así línea como lo hemos estado mencionando, pues fíjense que como que acá, pero ¿cuál es la relación que hay entre una cosa y la otra? Por eso no se preocupen que lo vamos a ver de lo más nice. Y ya en el punto 5 vamos a estar hablando sobre algunos, digamos, casos y eventualmente vamos a hablar un poquito sobre otra, quizás un pequeño comparación sobre algunas herramientas que no necesariamente es Cloudera. O sea, por ahí tendríamos también un Databricks, por ejemplo, o un Snowflake, etcétera. Entonces, digamos que vamos a hablar un poquito sobre eso también. Entonces, nada, en el día de hoy vamos a iniciar con lo que es la introducción al procesamiento de datos a gran escala. Y efectivamente, aquí vamos a tocar un tema bastante tricky, porque muchas veces cuando hablamos de Big Data, pues muchas veces ni siquiera sabemos a qué se refiere el Big Data. Sí, quizás por el nombre no hace sentido de que debe de ser de muchos datos, obviamente, pero no necesariamente va por ahí el asunto. Claro, es parte de, pero no es el hecho de que, mira, yo tengo un tera de datos, ya soy considerado Big Data, ¿no? Yo tengo de esas vivencias pasadas, había un colega que decía, bueno, un colega no, eso era más bien en la industria, que decía que si no cabe en tu computadora ya es Big Data. Y no se estaba equivocando realmente, porque aquí hay un par de temitas que coinciden. Ahora, en el caso del concepto Big Data, generalmente está asociado eventualmente, ¿verdad? A lo que ya habíamos mencionado sobre muchos datos. Sin embargo, hay unas formas de identificar si efectivamente estamos trabajando de la Big Data y ahí ustedes van a escuchar las Vs del Big Data. Ahora, fíjense en algo. Aquí yo mencioné cinco. Normalmente son tres. O sea, desde el punto de vista de lo que es el capacity, son tres, porque las otras Vs que han salido son del negocio. Por ejemplo, si nos vemos en la necesidad de mencionar las tres que pueden romper cualquier esquema de procesamiento, eventualmente sería el volumen, la velocidad y la variedad del dato. O sea, si, por ejemplo, data estructurada, no estructurada, etcétera, etcétera. Ya las demás, pues ya aplican como quiera, ya sea small data o big data. O sea, el tema de las otras V que ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, aquí yo mencioné dos más, que sería el tema de la veracidad y el valor, pero si nosotros estamos trabajando en un ecosistema donde no es Big Data, o sea, por ejemplo, un archivo plano o un CSV con data, pues la verdad es que la información debe de ser verídica y debe de aportar valor. Entonces, al final de la jornada, eso no, por el simple hecho de que sea verídica y tenga valor, no quiere decir que estemos trabajando con Big Data. Coincide que efectivamente debe de tener, que ser veraz y tener valor de cara al negocio. De hecho, hay otras veces. Si yo tengo que mencionarlas todas, o por lo menos todas las que conozco, ¿no?
aparte de las tres principales que mencioné, que es el volumen, la velocidad y la variedad, que son las principales que te pueden romper el ecosistema, un ecosistema de procesamiento, ya las otras, como decía hace un momento, son de cara al negocio, por ejemplo, el tema de la veracidad, la viabilidad, que en este caso sería que tan viable sea el tema este, la visualización y el valor. Fíjense que todas esas que yo mencioné ahora al final, no importa si es Big Data, o sea, yo tengo que, si estoy analizando una tabla de una base de datos en SQL, por ejemplo, si yo voy a hacer un ejercicio, eventualmente tiene que ser viable o en su efecto tiene que aportar valor al negocio. O yéndonos al otro extremo, tiene que ser veraz, porque entonces no estaríamos trancando el juego en el negocio. Entonces, fíjense que si queremos hablar sobre lo que es, ¿qué me define efectivamente Big Data? Lo podemos resumir en las primeras tres, que es el volumen, porque estamos hablando de mucho volumen de información, la velocidad, porque precisamente en función de la velocidad de respuesta en la que yo estoy trabajando, yo amerito que la información sea, o sea, la forma de cómo yo consulto la información debe de ser rápido. Y la variedad del tipo de datos. Aquí estamos hablando no solamente de tablas, CSVs bueno, archivos planos en general, sino que ya estamos hablando incluso de imágenes, fotos, música, videos, películas. O sea, ya la forma en cómo está el dato, pues ya es un poquito más compleja. Por ende, necesito estructuras que me permitan, o digamos, ecosistemas que me permitan, pues, analizar este tipo de información. Eventualmente las bases de datos generales, las que ya conocemos, como por ejemplo que ya hemos visto desde los primeros capítulos, que son las bases de datos tradicionales o los gestores de bases de datos tradicionales, pues al final no me funcionan cuando estamos trabajando en un ecosistema de Big Data porque efectivamente muchos de estos temas se me trancan. O sea, cuando estamos hablando de base de datos, qué sé yo, de data no estructurada, como ya mencioné, correos, películas, MP3 y ese tipo de cosas, pues ya en una base de datos relacional, pues no me funciona, o sea, ya no me sirve. Eventualmente tampoco a nivel de velocidad. Entonces, fíjense cómo ya cambia el panorama. O sea, no es solamente tengo mucho datos, sino que también necesito tener otras características que efectivamente me pueden determinar si estamos dentro de un Big Data o no. Y las que marcan la diferencia real son estas tres. Aunque ustedes puedan ver en cualquier en otro texto que hay 5, 6, 7, 8, aquí yo tengo 5. Yo les puedo mencionar, bueno, ya le mencioné dos más, serían 7. Habrán otros que digan que son 9. Pero las que realmente te trancan o te pueden determinar efectivamente si estamos dentro de un ecosistema de Big Data, son estas primeras tres. Ya las demás son de cara al negocio y no importa si es Big Data o Small Data, porque efectivamente tiene que ser veraz, tiene que ser, digamos, aportar valor, se tiene que visualizar. O sea, todas esas cosas, todas esas Vs que salen después, pues ya yo lo puedo implementar en cualquier escenario y no pasa nada. ¿Bien? Entonces, desde esa perspectiva, necesito ecosistemas que me permitan trabajar con este tipo de gestores de base de datos y efectivamente existen. Existen, porque es el tema. O sea, quizás el que yo quiera, que yo solamente sepa trabajar con base de datos relacionales y me tranque, o sea, me ponga una cosa aquí en la cara y me diga, no, yo no conozco más nada. Bueno, ya esos son problemas de cada quien. Pero existen estas plataformas para procesamiento distribuido, inclusive tecnologías que me permiten, pues, procesar en temas incluso de escalamiento horizontal, el tema de, bueno, hasta multihilos hay que mencionarlo. Pero el caso es que existen estos ecosistemas y de eso estaríamos hablando en lo adelante. Bien, arrancamos con maldad hoy. Listo, guys. Entonces, efectivamente, cuando estamos trabajando con este tipo de gestores, más bien de datos, que en esencia lo podemos simplificar como procesamiento de datos masivo, efectivamente tenemos un par de situaciones. Eh, por ejemplo, la escalabilidad. O sea, aquí cuando nosotros estamos trabajando en un ecosistema que eventualmente se está generando mucho volumen de información, el tener ecosistemas como verticales, o sea, de escalamiento vertical, llámese que cada vez que suba la demanda de un servidor, yo tenga que ponerle más memoria o más procesamiento al servidor o a la granja de servidores, pues muchas veces este tipo de estrategia no es suficiente. ¿Por qué? Porque efectivamente el negocio cambia rápido, la información se mueve demasiado rápido y efectivamente las empresas no están preparadas, o sea, estamos hablando en premisa, en servidores en house.
las empresas no están preparadas para manejar ese alto volumen de información al mismo al ritmo que la va generando el negocio. Entonces, efectivamente, tenemos que ver cómo podemos buscar una estrategia que me soporte, ¿verdad? Este tipo de temas de datos masivos. Efectivamente, también con el tema de la velocidad. Si bien existen, que lo vamos a hablar más adelante, existen ecosistemas o situaciones en donde yo puedo transformar o trabajar con la data in batch, perfecto, te la compro, pero también hay ejercicios donde necesitamos también respuestas en real time. Bien, imagínese usted un caso qué sé yo, de fraude de tarjeta de crédito y que yo me entere del fraude pasado mañana o mañana, cuando normalmente se hacen procesamientos, por ejemplo, en batch, casi siempre se hacen, por ejemplo, qué sé yo, un caso muy normal sería un data warehouse, que lo vimos en el episodio anterior. Un data warehouse, tú dices, bueno, ok, toda la información que voy trabajando durante el día, lo proceso en la madrugada, bueno, en la madrugada, y perfecto, todo está bien, chévere, porque yo en este caso estoy trabajando en batch y yo no necesariamente, en teoría, ¿verdad? Necesito que la información esté real time. Pero ¿qué sucede? El fraude lo hice en la mañana. Yo me voy a enterar, si no tengo un tema de monitoreo constante en real time, me voy a enterar el otro día, entonces ya va a ser post-mortem. Yo lo que voy a tener que hacer es pagarle los cuartos al cliente porque efectivamente mis procesos no me permiten monitorear o tomar decisiones en real time, precisamente porque necesito algo que me permita hacerlo en real time. La diversidad de formatos pues cae de la mata, porque ya hemos hablado de que existen un montón de formas de datos, entonces efectivamente las estructuras actuales o las estructuras convencionales de base de datos relacionales no me sirven para estas cosas, entonces necesito otros mecanismos. Fíjense que los desafíos son bastante interesantes, considerando de que estamos saliendo de nuestra zona de confort. Para muchas personas que no están familiarizadas con el tema de Big Data, eh, lo han consumido, lo han palpado, por ejemplo, con redes sociales. O sea, ustedes suben una foto en cualquier plataforma, en Instagram, en Facebook, bueno, Meta, en X, en cualquier otra plataforma, y fíjense que ustedes la suben, ya todo el mundo sabe de que usted está comiéndose esos hamburgues allá en París. Wow, un hamburger en París. Está muy cool. Pero fíjense cómo es que inmediatamente ustedes suben la foto, incluso pueden taguear gente, y eso es inmediato. O sea, eso detrás no hay una base de datos relacional, es una base de datos que te soporta, más bien un ecosistema que te soporta esa volumetría de información, que es muchísima, y efectivamente también a nivel de formatos son muchos. Bien, entonces necesariamente tenemos que tener algo que me soporte detrás. Con el tema de la calidad de los datos, pues ahí hay un tema que no solamente aplica para Big Data, también tenemos el tema de Small Data. O sea, que si tengo una tabla en SQL y de repente no tengo este tema de la calidad para tomar decisiones, pues igual se cae de la mata. Entonces, aquí sí sigue siendo importante el tema de la calidad y de la seguridad, precisamente, de la data. Y con la seguridad pasa lo siguiente, que a medida que se va generando más información, pues también se van generando más riesgos sobre esa información. Entonces tenemos también que cubrir esa base. O sea, fíjense que es bien, bien difícil si lo vemos así como que transparente. Bien. Eh, y por último, y lo puse a propósito como al final, ¿verdad? Y es que todas esas cosas que nosotros tenemos anteriormente de los desafíos, pues es porque tenemos que tener una infraestructura que me permita montarme en el tema de datos masivos. Bien, en este caso, tenemos que tener la infraestructura necesaria que me permita soportar todos estos procesamientos, ya sea en batch, en real time, tema de trabajar con diferentes formatos, que la velocidad en las consultas sean rápidas, o sea, todas esas cosas. Y para ponerle el cherry al bizcocho, la gente que sepa. Bien, porque no es muy chulo. Yo le digo, bueno, a un consultor que me venga a implementar una herramienta, bueno, mira, implementame ahí el ecosistema, perfecto. Ya el consultor lo que va a hacer es que se va bueno, me va a instalar, vamos a firmar ya el contrato, listo, se acabó, listo, ajá. Y las personas que van a soportar esto, nada, bien, gracias. Entonces, aquí es que viene también la parte más cruda. Habemos pocas personas. Y claro, estoy aquí, me estoy pecando, ¿verdad? De mencionar que nosotros aquí en Dominicana, por lo menos, eh, habemos muy pocos profesionales que estamos involucrados en estos temas. Y por eso, eventualmente, por eso, ese es uno de los pilares, ¿verdad?, del proyecto, que la idea es que todos sepamos, que todos los que estemos trabajando en temas de data, que no nos limitemos solamente a temas de visualización de data, que ese es el boom. Bueno, ahora está el tema de la IA, pero también tenemos un fallo ahí, o un tema ahí, porque ahora mismo
cuando hablamos de IA, todo el mundo va a ChatGPT. Entonces, eso, ok, chévere, muy bien, pero ¿qué es inteligencia artificial? Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, no entra a la plataforma y decirle, mira, genérame una imagen. Es que nosotros sepamos cómo funciona. Está bien, el tema de que ya se ha salido, por ejemplo, la profesión de ingeniería de prompt. Ok, perfecto, te la compro. Pero ni siquiera sabemos qué hace eso detrás. Entonces, por eso me refiero. Vamos a capacitarnos, vamos a entender las cosas de base, vamos a ver qué es lo que está pasando detrás y efectivamente ustedes van a ver que vamos a hacer un boom. Y la idea es que al final de la jornada nosotros en Dominicana nos convertamos en exportadores de temas de analítica. O sea, ese sería, digamos, un objetivo súper chulísimo. Pero para ello necesitamos que todos nosotros que estamos trabajando del lado de la data, pues que podamos capacitarnos y no solamente nos limitemos a una que otra cosita. Por eso ustedes ven que en el calendario de los temas que vamos a estar viendo aquí en el proyecto, se involucra desde lo básico hasta la implementación de temas de inteligencia artificial en una empresa. Pero no es que vamos a instalar ChatGPT en una empresa. O sea, vamos a hacer inteligencia artificial. Vamos a hablar de temas de NLP, de face recognition, de todas esas cosas. Entonces, al final de la jornada, la idea es que nosotros podamos trabajar y entender lo que estamos haciendo. Bien, listo. Entonces, bueno, aquí les traje un par de links, ¿verdad? Vamos a ver aquí, ¿dónde lo puse acá? Este es de una universidad, se llama ISET. Fíjense cómo para ellos presentar incluso creo que esto fue una maestría o una licenciatura, algo así, eh, cómo ellos ven el tema del Big Data y está muy alineado realmente, porque por ejemplo, cuando estamos trabajando con los temas de Big Data, no solamente nos estamos limitando déjame revisar todos los correos y todos los documentos en PDF que tengo en la empresa. No, 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 no. O sea, esto es un mundo. Todo lo que cuando estamos hablando inclusive de temas de la misma inteligencia artificial, cuando estamos hablando, por ejemplo, de IoT, o sea, de Internet de las Cosas, cuando estamos hablando de la misma, bueno, Machine Learning ya va en la mano, ¿verdad? eh, Computación en la nube, blockchain, todos estos temas forman parte de. Y fíjense como, por ejemplo, bueno, ahorita yo puse un ejercicio, por ejemplo, con una red social, pero fíjense, si tenemos que mencionar de los casos de uso de Big Data, Amazon, Tesla, Netflix. O sea, recuerden que Netflix como empresa de streaming, lo que hace es que, bueno, y bueno, igual que YouTube y otras plataformas de streaming, lo que hacen es que en función de los gustos de las personas, en función del contenido, pues va categorizando y va recomendando, porque al final de la jornada lo que ellos hacen es que optimizan su sistema de recomendación. Eso ya estamos hablando de Machine Learning y un montón de cosas que vamos a ver más adelante. Pero todo eso es un montón de información que se está manejando ahí y tienen que buscarle la forma de que inmediatamente, por ejemplo, si una persona pues pueda calificar un contenido, pues eso se automatiza de una vez, o sea, se actualiza de una vez y ya efectivamente le sigue dando recomendaciones a esa misma persona o a otras personas y eso es constante. Entonces, si yo necesito que esto funcione a esa velocidad, pues necesito efectivamente hierros detrás soportando eso. Aquí hay alguna cosita muy interesante, por eso se los traje, como un resumen. Claro, este resumen está muy enfocado en, en la capacitación que quieren presentar acá, pero hacen una referencia muy concisa de lo que es Big Data, su impacto que lleva, cuáles son sus beneficios, la importancia de conocerlo y efectivamente, sí, mira, aquí ya lo vi, una maestría en Big Data. Ojo, no es dándole promoción porque ni siquiera la conozco, pero me encontré interesante el concepto, perdón, el fragmento, ¿verdad? Que ellos explican acá, para que ustedes tengan una idea un poquito más acabada de lo que estamos hablando sobre el Big Data. Bien, listo. Entonces, seguimos con nuestro lío, ok, ya que lo metimos en el lío hay que salir. Um, Otro tema interesante que lo mencioné ahorita era el tema del procesamiento en batch y el procesamiento en línea o real time. Aunque el real time es un concepto muy ambicioso, normalmente se considera más acertado o atinado el near real time, pero para los fines prácticos es el tiempo real. O sea, cuando hablamos de real time o near real time es que yo
no tengo que esperar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos eh, para saber un asunto. Y más si estamos haciendo analítica real time, que no es lo mismo que a mí me llegue el dato en real time, porque de repente, bueno, me llegó el fraude, perfecto, me llegó desde que pasó, porque el POS, o sea, el Verifone me da la transacción para atrás de una vez. Pero el que yo pueda hacer analítica, por ejemplo, si estoy haciendo un tema de, qué sé yo, va a ser algo muy sencillo, que se salga de los parámetros convencionales, llámese que me salga como un valor atípico esa transacción, pues eso si lo hago en un ecosistema convencional, pues fácilmente entre que se entrena el modelo, en que el modelo va y consulta, hace su validación. Bueno, ahí tenemos un par de minutos de retraso. Minutos. Fíjense que me estoy haciendo el escenario donde yo tengo todas mis cosas alineadas. Y si no tengo un ecosistema que me dé la información en real time, pues me va a tomar minutos, horas, días. Pero en real time, inmediatamente me aparece ese valor atípico o esa valor o esa transacción que no es en esencia es verídica, pues entonces me va a saltar la alerta de una vez. En función de eso, yo puedo tener acciones, por ejemplo, como que me tranque la transacción, ese tipo de cosas. Pero es en esas dos vías. Ahora, ¿qué significan estas cosas? Por un lado, cuando hablamos del de el procesamiento por lote, ya lo había mencionado ahorita, que es cuando nosotros hacemos estas tareas de manera periódica, donde, por ejemplo, en el caso del Data Warehouse, nosotros hacemos el procesamiento en la madrugada del día siguiente. Llámese que si hoy, o sea, me voy a hacer un ejercicio, si hoy estamos a 1 de mayo, yo hago todas las transacciones del día 1 de mayo hasta la medianoche. Bien, entonces ya a partir de la 1 de la mañana del día 2 de mayo, entonces yo en el Data Warehouse lo que le voy a decir, mira, tráeme toda la información o todas las transacciones que pasaron en el día primero. Entonces va a arrancar desde la medianoche del día primero hasta la medianoche bueno, para el día 2 todo lo que pasó durante ese día, entonces ya eso es un proceso batch, es un proceso por lote. Claro, esto yo lo puedo tener más corto, pero normalmente en el caso del Data Warehouse es para que no compita por recursos, ya lo hablamos en el episodio anterior. Pero yo puedo tener otros procesos que puedan ser así en batches. Por ejemplo, no necesariamente un Data Warehouse, sino un quizás reporte de transacciones para ir viendo durante el día qué sé yo, cómo van las recaudaciones, por decir algo. Yo puedo tener varios cortes, lo puedo tener por hora, cada 6 horas, cada 3 horas, lo que sea. Bien, pero esos son procesamientos en lote. Y en el caso de el procesamiento en real time o tiempo real, pues en esencia yo lo que necesito es tener respuestas inmediatamente para poder accionar. ¿Ven? Entonces, eh, muchas veces cuando hablamos sobre cuál es mejor, cuál es peor, aquí no es que uno sea mejor o peor realmente, porque ambos tienen un norte, son necesarios efectivamente. Y lo que sí hay que determinar es en qué momento yo quiero qué, ¿verdad? Porque si de repente yo necesito que para, no sé, para determinar fraudes, yo no puedo tener un procesamiento en lote. Perdón, voy a usar otro verbo. No debo, porque después de se puede. No debería tener procesamientos en lote, porque yo necesito que para detectar fraudes, yo necesito que sea en el momento que pase el fraude, no al otro día, porque entonces ya no me va a servir. Bueno, quizás para un tema estadístico, para hacer un análisis descriptivo de, de cómo han pasado los fraudes. Pero ya con eso, o sea, de cara a evitar o más bien gestionar correctamente el fraude, pues ya a mí no me sirve si lo veo mañana. Bien, entonces en este caso necesito que sea real time. Y efectivamente, para ambos escenarios, yo tengo diferentes tipos de plataformas que me permiten hacer una cosa y la otra. En el caso de Apache Spark, que es en el cual nosotros nos vamos a estar enfocando prácticamente en todas las herramientas que existen a la fecha, se están montando en Spark. Ustedes van a ver más adelante el por qué. Pero digamos que de cara a, a los ecosistemas, ya del tema de procesamiento distribuido y demás, pues entonces nos vamos a estar montando en esta plataforma. Bien, listo. Entonces, volviendo un poquito a el tema de las herramientas, existe un conjunto digamos, de plataformas que me permiten llevar tanto el tema del procesamiento distribuido, el tema del real time o el tema de batch, o bueno, en general el manejo de Big Data y todo lo demás. Y en el caso puntual de este episodio, vamos a darle cierta connotación a Cloudera. Bien,
Cloudera, en este caso, es una plataforma, ¿verdad? Que está muy encaminada, o encaminada no, está enfocada en lo que es el manejo de Big Data. Al final tiene un montón de servicios ahí que me permiten manejarme en prácticamente todo el ecosistema. Eh, y demás, está de más decir, ¿verdad? Que al ser una plataforma que está enfocada en temas de Big Data, pues obviamente lo que habíamos hablado sobre las Vs anteriores, principalmente las tres que ya habíamos conversado, que son de temas de performance, pues obviamente lo tiene seteado. Ahora, ¿dónde se monta Cloudera? Porque más adelante en la siguiente slide vamos a trabajar, vamos a hablar un poquito ya puntualmente de Cloudera, pero en este caso, cuando hablamos de Cloudera y prácticamente cualquier otra plataforma, eh, se monta principalmente en lo que es Apache Spark desde el punto de vista del procesamiento. Bien, entonces, todo este conjunto de, digamos, herramientas detrás que maneja Cloudera, em, que comienza efectivamente Hadoop. Lo que pasa es que Spark, aunque lo vamos a mencionar más adelante, Spark es, ¿cómo decirlo de una forma sutil? Muchos entienden o lo conocen así, que es la versión 2.0 de Hadoop. Eh, ¿Y por qué no? Porque efectivamente, digamos, Hadoop en su momento fue quien revolucionó el tema este de Big Data, de procesamiento distribuido. Prácticamente todos los servicios que existen a la fecha con Spark, pues nacen con Hadoop. Entonces, Spark lo que viene es a agregar más cosas bueno, de las que ya tenía, porque Hadoop llegó a un punto donde ya había como que se quedaba trancado en ciertos temas. Entonces Hadoop lo que hace, Spark lo que hace es que, mira, ok, vamos a tomar la parte chula tuya y vamos a agregarle entonces las que te faltan para entonces robustecer. Entonces básicamente por eso muchas personas dicen que Spark es la versión 2.0 de Hadoop. A mí me gusta esa idea. Eh, así uno como que se complica menos, pero ahí se lo dejo a ustedes para que puedan investigar y buscan las historias y esas cosas. Bien. Ahora, puntualmente con Cloudera, vamos a hablar un poquito, a ver qué no podemos encontrar acá. Y una de las principales cosas es que ya habíamos mencionado que Cloudera es una plataforma para temas de Big Data. Inicialmente, pues bueno, arranca en 2008. Ellos, estos chicos que trabajaban en Google, Facebook, Hadoop y demás, Yahoo, perdón, eh, hicieron, eh, a ver, es una historia patria, no me voy a meter por allá tan profundo, pero en esencia ellos lo que hicieron fue que inicialmente comenzaron a trabajar, bueno, ya lo mencioné, con el tema este, con Yahoo, perdón, con Hadoop, tengo a Yahoo ahora en la cabeza, con Hadoop, para robustecer la herramienta que en este momento yo tenía. De hecho, yo tengo en una máquina virtual, voy a ver si se lo muestro un momentito, en una máquina virtual, la parte que tiene que ver con el procesamiento de data en masiva, ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Como ya están montados ya en Hadoop, pues perfecto, están clean. Lo que pasa es que en este punto dicen, ok, mira, ahora vamos a llevar este ecosistema a las empresas, porque normalmente más estábamos muy condensados, o sea, el público era muy limitado, entonces ya no, pero espérate, ya que nosotros sabemos cómo funciona esto de cara a la población general, vamos a llevarlo también a las empresas para que puedan llevar o robustecer sus procesos internos. Entonces ahí es que viene, ok, perfecto, nace Cloudera. Ahora, después, porque ahí fue que se puso el tema duro, em, en términos de ¿cómo se llama esto? De competencia entre las demás herramientas que habían en el mercado, ahí hubo una fusión que fue con Hortonworks en el 2019. Y ahí es que se explotó. O sea, literalmente hicieron una alianza chulísima ahí y Cloudera es lo que es ahora. Fue precisamente por esa unión que pasó con Hortonworks, que era en ese momento una de las plataformas líderes en el tema de Big Data también. Sin embargo, aquí ya con esa unión,
pues entonces Cloudera lo que hace es que ahora es el fuerte tanto en entornos de nube como en temas de en premisa. De hecho, la versión que yo tengo en la máquina virtual es una versión de on-premise, pero y de todas maneras se lo voy a mostrar para que ustedes vayan viendo cómo se ve por lo menos la, los servicios que contiene y esas cosas, para que ustedes tengan una idea ahí de qué va. Ahora, en términos de la arquitectura, esto sí que tiene un montón de cosas. O sea, cuando hablamos de la arquitectura general de Cloudera, precisamente como está montada entre todos los componentes que tienen que ver con Hadoop y, bueno, y eventualmente Spark, pues prácticamente se muda con todo eso. Entonces, cuando hablamos de la arquitectura, por ejemplo, bueno, lo primero que arranca es con el HDFS, que es el sistema de archivo. Ya más adelante estaríamos conversando un poquito sobre eso. Eh, Tenemos diferentes tipos de motores de procesamiento. En este caso, obviamente, tenemos Spark, ya se cae de la mata, y MapReduce, que básicamente viene desde Hadoop. Eh, la parte que tiene que ver con todo lo que tiene, o sea, toda la parte de seguridad, toda la parte que tiene que ver con el stream management, con la parte que tiene que ver con la parte de analítica, los temas que tienen que ver con la ingesta, el tema de las transformaciones, que sería el flow management, déjame ver si me acuerdo del otro, wow, bueno, y los servicios, los servicios de provisionamiento, el tema de monitoreo, o sea, hay un montón de servicios aquí que da gusto literal ver este tipo de herramientas funcionando en en un solo ecosistema. Porque ¿qué pasa con quizás yo tener como que servicios sueltos? Que yo tendría que estar, qué sé yo, pero mira, yo necesito monitorear cómo están los clusters de, qué sé yo, tal ecosistema, pero lo tengo que hacer aparte porque es un ecosistema separado. Pero también quiero ver cómo está la parte del flow, o sea, de los flujos de datos. Pero tengo que hacer el monitoreo también de los flujos de datos aparte porque esa cosa también está separada. Entonces, esa es una de las ventajas que maneja el tema de Cloudera como plataforma, que me permite tener todo este tema, bueno, ya que hablé del monitoreo, todo el control de todos los clusters, de todos los servicios, de todas las funcionalidades, de todos los componentes que están dentro de lo que es Spark, todo en un solo sitio. Bien, esas son de las chulerías que me ofrece la plataforma. Claro, hay otras plataformas que igual, que en Cloudera, pues igual me mantienen este mismo tema, pero son plataformas que han estado saliendo, digamos, recientes. O sea, no reciente que fue ayer, sino ya son un poquito más jóvenes. Pero de todas maneras, la idea aquí, como decía en principio, no es decir cuál es mejor y peor, porque al final de la jornada cada quien se va por donde más eh, le convenga. De hecho, aquí, porque el título se llamaba así, y no quise como romper la línea, pero digamos que existen otras plataformas que también no vamos a poder utilizar. De hecho, en el ejercicio lo mencioné ahorita. Bueno, de hecho, queríamos hacerlo directamente en la máquina virtual de Cloudera, pero después pensando me quedé con el tema de que, ok, pero si los chicos entonces quieren hacer el ejercicio y no tienen la máquina virtual, que dicho sea de paso, es bien pesada y también consume muchos recursos, porque por ejemplo yo la tengo en esta máquina tiene 16 GB de RAM y de los 16 me está consumiendo como 10, pero es porque esto está montado, esa máquina virtual está montada en una instancia de Linux con todas las herramientas que estoy usando de Linux. Aparte de eso, tengo Mongo instalado, tengo Redis instalado, tengo el ecosistema de Cloudera instalado. O sea, esa máquina virtual, para compartírsela yo no tengo problema, pero fácil que no le va a funcionar por el tema del consumo de memoria y procesamiento que tiene. Entonces, preferí que haga el ejercicio que vamos a estar haciendo de Spark, lo hagamos en Databricks, que básicamente es otra plataforma. Lo único que aquí lo vamos a hacer en línea, ¿verdad? Pero bien, ahí siguiendo la dinámica, pues entonces, por otro lado, aquí tenemos algunos de los componentes del stack de Cloudera. Y, sí. Y aquí puse lo más, no, ojo, no lo más importante, los
principales, porque efectivamente el tema de que sea importante o no va a depender mucho de nuestro caso de uso, pero el HDFS eso tiene que ir de primero porque esa es la parte del sistema de archivo, ¿verdad? Entonces ahí se cae la mata. Hive, que básicamente me permite utilizar consultas de SQL dentro del mismo sistema de archivo. Impala, que también, bueno, yo en el caso de Impala, digamos que es para fines de consulta analítica en tiempo real. Kafka, esto es para streaming, Spark, que ya es el motor de procesamiento, etcétera. Aquí fíjense que yo puse los principales, algunos de los principales, pero son muchísimos. Déjame ver, yo tengo aquí otro link. eh, a ver, vamos a ver que se me acabó este. Míralo aquí. Aquí tengo algunos de los componentes, ¿verdad? El CDH, CDP, que es el CDP Public Cloud. Ahí está, licenciamiento, Cloudera CDF. Aquí están, digamos, el tema de data flow. Pero quiero. Exacto, míralo aquí. Estas son algunas de las piececitas, ¿verdad? Que tiene la plataforma. Tenemos Apache Hue, eso lo vamos a ver ahorita, Scoop, Zookeeper, Hive, OSI, Acebeige, HDFS, Spark, Kudu, Livey, Sort, y así sucesivamente. O sea, hay un montón digamos, de componentes que están dentro de lo que es el ecosistema. Bueno, si nosotros comenzamos a trabajar de atrás para adelante, llámese desde Hadoop para acá, nosotros no vamos a encontrar que todos estos componentes pertenecen a Hadoop. Hay algunos que son netamente de Cloudera, pero prácticamente todos estos componentes que hemos estado mencionando aquí son desde la perspectiva de Hadoop y vienen en la cadena, ¿no? Viene de Hadoop y ya está dentro de lo que es el ecosistema de Cloudera. Pero les invito a que puedan ver de qué va cada uno de ellos. Cada uno tiene una función. ¿Bien? O sea, que no es como que, mira, cada uno hace una cosa diferente. No, no, no. Bueno, mira, por ejemplo, son ya para fines de gobierno de datos, Nox también. Pero ya, como decía, estos son servicios que son netamente de Cloudera. ¿Bien? Entonces, en términos generales, hay un montón de cosas que nosotros podemos ver dentro de la plataforma que no son son los que nos van a permitir pues conocer qué nosotros estamos necesitando y qué pues tenemos a disposición. ¿Ok? Vale, entonces, en términos de los casos de uso, am, digamos que al igual que otro tipo de plataformas, nosotros podemos utilizar estas Cloudera en cualquier escenario, porque al final de la jornada, independientemente si es Big Data o no Big Data, pues, efectivamente necesitamos plataformas que nos permitan o recursos que nos permitan tomar decisiones. En este caso, solamente puse de los más, o sea, los de siempre, ¿verdad? Que son los más comunes. La banca, en el retail, el tema de ¿cómo se llama esto? Productos masivos, en telecomunicaciones, etcétera, etcétera. O sea, que aquí el decir si es factible para un sector económico o no, pues es una falacia, porque al final de la jornada lo que se busca es que yo los hierros que tenga pueda utilizarlo para fines de toma de decisiones y que esa infraestructura, dependiendo si necesito tener información en real time o near real time o en batch, pues entonces que la plataforma sea la suficientemente flexible para permitirme hacer estos ejercicios. Bien. Entonces, bueno, voy a aprovechar para mostrarle la máquina virtual que la tengo por aquí. Déjame ponerla aquí. Arriba. Bueno, vamos a dejar así. Bueno, aquí se ve el Cloudera Manager. Como decía, esta es la versión cloud, perdón, la versión on-premise, que se instala en un server. En este caso lo tengo en una máquina virtual encima de una distribución de Linux. Y como decía, fíjense cómo desde aquí, claro, esta es la parte donde yo gestiono todos los servicios y todos los componentes y todas las cosas que están en esta máquina virtual. Fíjense que ya desde aquí me está diciendo que yo tengo unos warnings en el HDFS.
Claro, esto es para fines de prueba, no era tampoco que íbamos a hacer un ejercicio aquí adentro, pero ya aquí vemos algunos de los servicios que había mencionado, por ejemplo, HDFS, Hive, Hue, Impala, OSI, Spark, Spark 2, Spark, esos son versiones diferentes de Spark, Yarn y Zookeeper. Básicamente tengo un par de temas, bueno, déjame entrar a Pic, que creo que lo tenía aquí abierto. Sí. Exacto. Yo puedo, sin tema, fíjense cómo yo puedo utilizar en este caso los Query Editor, que habíamos mencionado que algunos de estos es para temas de consulta dentro del mismo sistema de archivo. Tengo Hive Impal en este caso, Pick y un Job Designer para los fines del lugar. Pero eso es porque yo estoy entrando por Hue, que es una interfaz para, o sea, una chulería, ¿verdad? Pero en lo que concierne a Cloudera, fíjense que aquí ya nosotros podemos tener el control prácticamente de todas las cosas que nosotros tenemos. Y aparte de en el caso de, bueno, creo que lo tenía en la gráfica, en la versión cloud se vería algo así. Déjame ver. Sí, exacto. Em, aquí, vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, lo que les comentaba es que los ejercicios que nosotros vamos a hacer, también entré a la parte de auditoría, los ejercicios que nosotros íbamos a hacer, lo quería hacer aquí, o sea, incluso en el mismo Spark que tengo acá, pero tendría que compartir esta máquina virtual y la verdad es que es un poquito pesada para los fines del lugar, pero lo vamos a hacer en otra plataforma y es lo mismo, o sea, porque Spark es Spark independientemente de la plataforma en que se utilice. Entonces, vamos a dejar esto por aquí. Vamos a dejarlo así porque estoy haciendo otro ejercicio para otro video. Pero la idea es que nosotros podamos, más que eh, estar en un punto de comparación de herramientas, es entender que cuando estamos trabajando con temas de Big Data, existen este tipo de plataformas para los fines de poder tomar decisiones y entregar valor sin necesariamente tener que sacrificar cosas. ¿Bien? Y efectivamente, cuando estamos hablando de Big Data, generalmente es un Big Data nube. Entonces, sí es importante que nosotros comencemos a cambiar nuestro pensamiento de el toolbox, llámese del set de herramientas que nosotros utilizamos, y que nos salgamos un poquito de la zona de confort, porque literal nos estamos quedando en base de datos relacionales. Y la verdad es que el mundo va muy rápido y la capacidad técnica de una base de datos relacional con relación a cómo se está moviendo el mundo se está quedando atrás. O sea, ojo, no es que esto va a suplantar, porque recuerden que cuando estuvimos trabajando con base de datos relacionales estábamos diciendo, mira, para estos casos necesariamente tengo que tener base de datos relacionales. Bien, que son cosas diferentes. O sea, cuando estamos hablando de data transaccional, sí o sí, bueno, base de datos relacionales, listo. Pero cuando estamos hablando de una variabilidad del dato diferente, que ya no es un típico tabla y registros y columnas, pues entonces ya necesitamos otras cosas. Entonces, esas otras cosas es las que estoy insistiendo en que podamos pues aprender un poquito. Vale, entonces vamos a hablar un poquito también, pues no se puede quedar, sobre nuestro amigo Apache Spark. Y aquí, listo. Habíamos mencionado, así de refilón, que Apache Spark es un motor de procesamiento distribuido, que la idea es que sea para fines de trabajar con volúmenes altos de información, que sea rápido y todas esas cosas. Y digamos que, bueno, el comentario que hice ahorita, que cuando estamos hablando sobre Hadoop y Apache y Spark, pues muchas personas consideran que Apache Spark es la versión 2.0 de Hadoop. Bien, o sea, esa yo la compro y me siento conforme con ella. Precisamente porque cuando sale a Spark, lo que buscó fue, digamos que robustecer en las puntos débiles de Hadoop. Bien, aunque, digamos, Hadoop fue lo que revolucionó en términos de Big Data, pero Spark pues, fue ya, bueno, dicho sea de paso, es el producto actual que se maneja dentro de todos los ecosistemas de Big Data. Ahora, en términos de ¿qué nosotros podemos hacer dentro de Apache?
Spark es básicamente la idea inicial es que todo lo que nosotros hagamos sea más rápido, que sea flexible y todo lo demás. Entonces, por ende, también tenemos el contexto de la analítica en real time, el tema de los procesamientos en, digamos, con mayor velocidad. em, Efectivamente, en lo que concierne a al uso de la plataforma, pues es una de las plataformas que me permite trabajar con diferentes lenguajes. En este caso, por ejemplo, podemos trabajar con Scala, que es básicamente nativo, Scala, Python, Java, R, por lo que me da como que a nosotros los desarrolladores nos da un montón, un conjunto de herramientas que nosotros podamos, digamos, sentirnos tranquilos en el que, mira, lo que pasa es que Apache, Spark es solamente para Java, por ejemplo, por mencionar algo, sino que me da un abanico de opciones para yo poder trabajar en la plataforma sin ningún problema. Bien, entonces, en lo que concierne a, bueno, déjame ver, creo que tengo eso, mira aquí, aquí está bien bonito. Esto es una pequeña introducción sobre Spark. eh, yo se la voy a compartir, de hecho la voy a poner en los comentarios del video. Y aquí te dice más o menos un resumen de qué va, de qué tiene, qué se hace con esto, y es bastante, eh, o sea, como muy focalizado en lo que estamos hablando ahora mismo sobre de qué va y en qué funciona y qué tenemos que hacer cuando estamos enfrente del ecosistema de Apache Spark. Pero básicamente un resumen bastante interesante para aquellos que no han tenido la oportunidad de saber de qué va. Y esta fue un link que encontré que estaba muy alineado. Cero humo para fines de entender de qué va. Claro, esto es un site que está muy enfocado en temas de Big Data, pero la verdad es que al menos este párrafo, esta página, está muy alineada sobre lo que estamos hablando en el día de hoy. Bien, yo igual se lo voy a compartir, lo voy a dejar en los videos. Bueno, todos los links que hemos mencionado hasta ahora, se lo estaría dejando ahí para que lo vayan viendo. Listo, entonces, a ver, aquí. Listo, entonces, de cara a lo que tiene que ver con la arquitectura de Spark, tenemos varios temas. Por un lado, recuerden que todo el ecosistema de Spark, básicamente la esencia, ¿no? Es la parte de ejecución en clusters. Bien, porque al final de la jornada lo que hace es que se monta en un clúster, cada nodo que pertenece al clúster juega un papel importante en ese clúster, y efectivamente aquí eh, hay varios conceptos. Estaba buscando otra palabra, pero me encontré con conceptos que son importantes de conocer. Por ejemplo, en el caso de los drivers, que básicamente son los que gestionan. A ver, el driver sería como el capitán del barco. Ese es el que dice para dónde van las cosas. Y tenemos los ejecutores, que básicamente son eh, esos procesos que van de cara a los nodos de trabajo, que son los que ejecutan, en este caso, reman en el barco, en caso de que fuera un barco de remo, ¿verdad? Entonces, esos dos amiguitos, cuando ustedes lo vayan leyendo, si parece algún texto o lo que sea, esa es la diferencia. O sea, tenemos los drivers y los ejecutores. El driver es el que organiza, digamos, el que coordina todas las actividades dentro de todo el clúster, y efectivamente en cada nodo que pertenece al clúster, como habíamos mencionado, tenemos los ejecutores, que son los que al final van a hacer la ejecución de cada una de las actividades que le manda o sea, o que le indica el driver. Eh, en el caso de, ya en la arquitectura de Spark, tenemos un componente que es Yarn, ya lo vimos bueno, cerré la máquina virtual, que, bueno, en el caso de Yarn, porque hay otros, que por ejemplo Mesos y demás. Es el amiguito que asigna los recursos a los ejecutores. Básicamente, este es el que él encarga de hacer esa distribución. Al final de la jornada, como el capitán del barco, ¿verdad? El driver es el que se encarga de mantener todos los estados
de la aplicación, de todos los servicios, de ver la salud de cada una de las cosas. Efectivamente va a mantiene el control de todo el clúster. Y por eso fue cuando yo abrí la máquina virtual ahorita, que ustedes vieron que habían algunos, como Impala, que me estaba dando un estado incorrecto. Es porque precisamente yo tengo ahí un driver que me indica todos los estados que puedo tener, bueno, todos los estados y todas las situaciones en las que se encuentran los servicios, tanto los servicios como los componentes dentro de mi ecosistema. Bien, por eso es que están estas dos amiguitos. Eh, y al final de la jornada, un tipo o más bien, una de las características dentro de la arquitectura es que precisamente como el trabajo está paralelizado, o sea, llámese que si tengo diferentes clusters, perdón, diferentes nodos dentro de un clúster, eh, lo primero es que el trabajo lo va haciendo, no lo va a hacer un solo nodo, o sea, se paraleliza, llámese que se va repartiendo en pequeñas tareas a cada uno de los nodos para efectivamente tener una mayor velocidad en lo que concierne al procesamiento de nuestro trabajo y efectivamente también en el tema de la tolerancia a fallo. Recuerden que si yo, por ejemplo, tengo un proceso donde solamente un equipo lo está haciendo, incluso en términos de disco, imagínense en un disco. Si yo estoy almacenando todo en el disco D o en el disco de una segunda máquina, pónganse ustedes que yo tenga dos máquinas aquí, y toda la información lo estoy guardando en la máquina uno y no estoy haciendo redundancia, por ejemplo, o no estoy trabajando con un ecosistema que me permita el paralelismo en este caso del trabajo o redundancia o qué sé yo, una copia de seguridad, lo que sea. Si se daña esa máquina, pues obviamente perdí toda la información. En el caso de los ecosistemas de Spark, lo que buscan es, bueno, una de las cosas que buscan es precisamente el tema de la tolerancia a fallo, porque todo se va distribuyendo en los diferentes nodos, tanto el tema de las actividades, los trabajos y demás, buscando la velocidad y efectivamente también en términos de el almacenamiento. ¿Okay? Ahora bien, en lo que concierne a los componentes principales, aquí yo puse algunos igual, ¿verdad? Porque son unos pares, como dice un amigo mío. Definitivamente tenemos que saber efectivamente qué hace cada cosa. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica que ustedes ven de frente, eh, primero tenemos todo lo que es el Apache Spark Core, el Apache Spark Core, que básicamente todo el soporte. Pero ya si nos vemos por cajitas, tenemos, por ejemplo, por un lado, el Spark Core, ¿verdad? Que ya habíamos dicho, que es la parte que tiene que ver con el procesamiento distribuido completo. Aquí que se hace el tema de la gestión del procesamiento distribuido, el tema del control de memoria, el tema de espacio, o sea, todo lo que tiene que ver con esa parte base es el Spark Core que lo maneja. Por otro lado, tenemos SQL, que es obviamente, la parte que tiene que ver con las consultas sobre datos estructuradas, desde el punto de vista, ¿verdad?, de la información que ya voy almacenando. También tenemos el MLlib, que básicamente la parte de Machine Learning, eh, es donde tengo este stack de funcionalidades, ¿verdad? Para fines de entrenar modelos, qué sé yo, de Machine Learning, regresión, clustering, algo de decisiones, qué sé yo, bueno, etcétera. Todo lo que tiene que ver con estas herramientas que me permiten entrenar modelos de Machine Learning, pues entonces sería en Spark MLlib. También tenemos GraphX, que es básicamente la parte de análisis de grafo. Si ustedes van en la misma línea del proyecto, ¿verdad? Recuerden que nosotros hablamos, por ejemplo, de Neo4j, que esa es un gestor de base de datos orientado a grafo. Y es más por ahí la idea. O sea, ese sería como el contexto en este GraphX. Y por otro lado tenemos el Spark Streaming, que es básicamente el tema de trabajar con data en tiempo real. Déjame ver si tengo el link de Apache por acá. Ah, exacto. Mira aquí. Aquí se ve más bonito, ¿verdad? Muy chulo. El core, tenemos ahí entonces las diferentes cajitas.
Y aquí básicamente nos habla de las chulerías que van dentro de cada una de ellas. Porque como ya la mencioné, aquí al final de lo que de la idea, mira, me faltó Spark R. Spark R es la parte que tiene que ver con la conjugación de Spark desde R. O sea, que también lo podemos utilizar con todas las chulerías de R aquí. Em, en esencia, bueno, aquí tenemos algunas de las de las herramientas que yo puedo utilizar para trabajar con Spark, R, SQL, Python, Scala, Java, bla. Entonces, este link, básicamente lo que entra en detalle de cada una de los componentes que habíamos visto aquí arriba, eh, por si acaso quieren hacer una lectura comprensiva sobre ya de manera más profunda sobre los temas que hemos estado hablando hasta ahora. Bien, de la parte de Spark. Listo. Está buena, está buena. Bueno, yo esperaría que, ¿verdad? Que cualquier cosa me dejen saber por los comentarios. Bueno. Listo. Entonces, otro tema que tiene que ver con Spark es efectivamente la forma en cómo se ejecuta. Ahora mismo, ya hemos mencionado en varias ocasiones que nosotros vamos a estar ejecutando Spark sobre clusters, porque la idea es, eh, dentro de ese clúster, para que no tenga el concepto de qué significa clúster, no es más que un conjunto de nodos o de computadoras, ¿verdad? Que forman un grupo como tal de equipos que están interconectados entre sí. Entonces, ese clúster, la idea es que nosotros podamos utilizarlo con Spark para que todo ese poderío de cómputo lo podamos utilizar para trabajar en tareas específicas. Entonces, no es lo mismo que yo ponga a trabajar, por ejemplo, a 10, 20 teras de datos desde mi laptop a tener que, por ejemplo, encima de un ecosistema de Spark que use 10 o 5 computadoras prácticamente al mismo tiempo. Entonces, esa es la idea cuando hablamos de la ejecución en clúster. Obviamente, tendríamos que traer de nuevo los conceptos que habíamos aprendido anteriormente, como el driver y el tema de los ejecutores, porque al final del día son ellos los que hacen la magia. También está el tema que es la parte más importante del ecosistema de Spark. O más bien, vamos a trabajar con ejecución, con la parte de procesamiento en clúster, para no ponerle el apellido. Y es que yo puedo paralelizar las tareas y escalar de manera horizontal. Cuando hablamos de manera horizontal, déjame ver si puedo hacer aquí un ejercicio breve. No es más que hacer esto. Imagínense una computadora, un CPU que tiene 64 GB, por ejemplo, y tiene un procesador de 1.5. ¿Qué sucede? Si ya la información que yo estoy manejando me supera esos 64 GB, pues yo tendría que esto subirlo a 128. Pero ¿qué sucede? Ok, perfecto. Vamos a suponer que yo lo tenga, o sea, lo estoy poniendo al doble prácticamente, 128. Pero recuerden que los slots de memoria, y me voy a enfocar en la memoria, los slots de memoria de los CPU son limitados. Por ejemplo, tú puedes tener, qué sé yo, 2 de 64 o 4 de 32, pero ya tú no tienes más de 4 slots. O sea, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo llego a la cantidad de slots máximo que tiene el CPU, que son 4, entonces ya yo le puse 3 de 32, entonces ya yo tengo 128 gigas. Ya yo no puedo pasar de ahí, porque ya la máquina no me lo permite. Hay algunas máquinas inclusive que no te permiten, aunque tengas una sola de 128, no te permite poner más de 128. Entonces, ya tengo un problema, porque aquí yo estoy haciendo un escalado vertical. Yo lo que estoy haciendo es que estoy subiendo capacidad de cómputo al servidor que tengo actualmente. Pero ¿qué sucede? Que cuando hablamos de un escalado horizontal, vertical, vertical. Cuando hablamos de un escalado horizontal, lo que yo hago es que básicamente hago un clúster. Y siempre que ya yo estoy trabajando dentro de un clúster y ya a nivel de capacidad de cómputo me encuentro limitado, agrego otro clúster. O sea, yo no tengo que deshacerme de mi capacidad de cómputo actual. Imagínense ustedes que ya yo había llegado aquí a 128. Aquí también a 128. Aquí también a 128. O sea, fíjense ya por dónde vamos. Yo no tengo que perder
todos mis servidores que ya llegaron a su capacidad máxima, sino que yo lo tengo todo en un clúster y a medida que va creciendo el volumen de información o la necesidad de poder usar más poderío de cómputo, pues entonces simplemente sigo agregando eh, clusters perdón, nodos a mi clusters. ¿Okay? Ese es el escalador horizontal. Entonces, cuando hablamos del escalador horizontal es básicamente esto, que yo puedo utilizar efectivamente todo esto, esta capacidad de cómputo para trabajar con alto volumen de información para efectivamente tener mayores respuestas en mi ecosistema. ¿Bien? Por otro lado, y ya hablando sobre otras relaciones que tenemos con Spark, y es efectivamente que, o sea, bueno, primero Spark viene nativo, o sea, el tema de trabajar con HDFS, bien, pero también puedo trabajar, por ejemplo, con S3, que ese sería, por ejemplo, los buckets de S3 de AWS, y podemos trabajar con base de datos relacionales, con base de datos no relacionales. O sea, aquí ya la conjugación con otro tipo de componentes y ecosistemas es sumamente chulo, no hay ningún tema. Claro, va a depender mucho también de los casos de uso y en los que estemos trabajando, porque recuerden que quizás hasta por temas de políticas o temas regulatorios, yo no necesariamente tenga que montar, o sea, no necesariamente no se me permita subir data, por ejemplo, sensitiva a una nube. Entonces, por ende, el utilizar ecosistemas que me permitan trabajar en híbrido, llámese, yo puedo montar, qué sé yo, el 70% de la data la puedo subir a la nube y el otro 30%, que es la parte sensitiva, la puedo poner en on-premise, pero es un ecosistema híbrido, no es que lo tenga separado. Entonces, estos tipos de ecosistemas que hemos estado trabajando en el día de hoy son muy, muy útiles en ese sentido porque yo puedo trabajar toda la data que no es sensitiva para fines de toma de decisiones en la nube y la que sí es sensitiva, pues la puedo trabajar utilizando los mismos componentes y todo igualito, pero en premisa. Bien. Entonces, ahí sería el sentarse y analizar exactamente en qué situación nosotros nos encontramos. Entonces, ahí podemos decidir hacia dónde nos vamos. Vale, equipo. Entonces, como ya verán, hay que comenzar, sí, hay que seguir. Aunque, déjame ver, sí, yo tenía, ya no lo tengo ya. Vamos a seguir entonces con la parte de programación en Spark. Spark, desde un punto de vista de alcance, ahorita habíamos hablado sobre algunos lenguajes que podemos utilizar para programar o para trabajar. Y efectivamente es por eso, porque es un tanto flexible en lo que concierne a los lenguajes de programación. Básicamente, yo puedo utilizar los lenguajes de programación más comunes en términos de data. Eh, por ejemplo, en el caso mencioné que con Scala, que Scala que es un lenguaje nativo, también podemos trabajar con Java, podemos trabajar con Python. En este caso vamos a trabajar en el ejercicio que vamos a hacer ahora, vamos a usar Python, o sea, vamos a usar PySpark para hacer los ejercicios de lugar, porque al final de la jornada, nosotros que trabajamos con temas de ciencia de datos, ese es el más común. Bien. También podemos trabajar con temas de R y así. O sea, eso, por lo menos los principales lenguajes de programación que tienen que ver con data, o sea, R, Python, Java, Scala y Julia. Bueno, Julia no es así como que está de que, wow, estando dentro del del top 5, ni mucho menos, pero bueno, por ahí vamos. Pero lo que sí quiero dejarles saber es que efectivamente desde el punto de vista de las herramientas de programación, pues no tenemos esa limitante como tal. Ahora, una parte que debemos de manejar sí o sí en lo que concierne a cómo funciona Spark es que Spark maneja tres, digamos, niveles de abstracción. Por un lado, el RDD, que es el Resilience Distributed Dataset, tenemos el data frame como tal y tenemos un data frame. O sea, el RDD, que básicamente es la estructura base, ahí es que se crea todo esto, todo el tema del procesamiento distribuido, el tema de tolerancia a fallo, bla, bla, bla. Y a partir de ahí entonces se crean los data frames. Los data frames no es más que como nosotros vemos, por ejemplo, una tabla sencilla en SQL, por ejemplo.
Y ya al final lo que manejamos es un data frame, un dataset, que en este caso no es más que este resultado de la, o sea, imagínense ustedes, yo tengo 5 tablas, pero de esas 5 tablas yo necesito combinarlas, o efectivamente yo las combino, y al final genero un dataset o un conjunto de datos ya focalizado, a donde están todas las columnas necesarias de esas 5 tablas, porque yo no necesito las 30 campos que tienen las cinco tablas en total, sino son, qué sé yo, 6, 7 campos, pero son en la combinación de esas 5 tablas. Entonces, al final de la jornada, lo que yo hago es que genero un dataset y a partir de ese dataset, ya con lo que tiene que ver con el tema de la eficiencia que vengo arrastrando desde los RDD y efectivamente desde los data frame, pues entonces ya la velocidad en consulta me permite pues responder más rápido a las necesidades en las que estoy trabajando. Bien, ya básicamente una vez nosotros aprendemos a trabajar en este flujo, que es como se maneja dentro de Spark, esto ya va a ser como más sutil. O sea, quizás el primer día, la primera semana, el primer mes, se nos complique el conocer cómo es el flujo, o más bien cuál es la dependencia entre uno y el otro, pero ya después que uno le coge el piso, que uno aprende a trabajar con este tipo de paradigma, vamos a decir así, pues ya usted va que le va a salir hasta natural. Ah, no, mira, vamos a ver, vamos a entrar por aquí, vamos a salir por allá. Em, y ya en lo que concierne a las operaciones como tal, tenemos digamos, dos tipos de vertientes. O sea, en el caso de Spark, generalmente se trabaja en dos fases. Tenemos las transformaciones y las acciones. En el caso de las transformaciones, son todos estos flujos que nosotros normalmente hacemos en cualquier otro gestor de base de datos, por ejemplo, pero no se ejecutan. O sea, yo puedo utilizar, por ejemplo, un filter o un join, cualquiera, pero no se ejecuta en resultado hasta tanto aparece una acción. Bien, ahora, esa acción como tal, ese sería como el trigger, es el que va a disparar esa transformación que yo pedí anteriormente. Hasta tanto esto no suceda, pues obviamente el flujo no sigue. Bien, ese es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque, por ejemplo, si yo hago un select en una base de datos relacional, select, asterisco from, listo, le doy a F5 o a lo que sea y se ejecuta. Pero en este caso, estamos hablando de que yo hago el tema de las transformaciones. De hecho, creo que cuando tengo un link por ahí, tengo que ver si lo traigo acá. Em, Hago todas las operaciones, las transformaciones de lugar y hasta tanto no se ejecuta una acción, ¿bien? Yo no, el flujo no, pues no continúa. ¿Bien? Em, Otra cosa súper interesante y es que cuando hablamos de los data frame, que era lo que estábamos hablando hace un momento, como ya sé, o sea, ya el concepto de data frame, que es como si fuera una tabla, pues dentro de Spark yo tengo un método que se llama así mismo, tal cual, o sea, un punto SQL donde yo puedo, por ejemplo, hacer consultas tal cual nosotros las conocemos en una base de datos relacional. Y es una chulería, porque ya la transición, o más bien la curva de aprendizaje, si ya yo vengo con un background de base de datos, pues no es tan complejo. Quizá en la forma en cómo se procesa, sí, eso hay que aprendérselo. Pero en lo que concierne a, por ejemplo, un select, bueno, no es tan difícil, considerando de que ya, por ejemplo, nosotros que venimos del mundo de base de datos relacionales, aquí yo puedo ejecutar mis queries sin ningún tema. Solo que lo tendré que hacer desde el método .sql, que es el que me va a permitir pues, hacer la interacción con Spark en ese contexto. Y al final de la jornada, eh, la idea con todo esto es que efectivamente todo el procesamiento y todo lo que estemos haciendo dentro de Spark pues sea simple, que sea fácil de entender, que sea flexible en términos del código y eventualmente una de las cosas que siempre se va a buscar es que sean óptimas y la velocidad de respuesta sea la adecuada. Bien, por eso es que son tantas cositas, pero ya una vez, como decía ahorita, una vez le cogemos el piso a esto, pues es muy sencillo, no hay nada fuera de orden. Bien, listo, entonces para
¿cómo se llama esto? Jupyter Notebook Lovers. Efectivamente, nosotros podemos utilizar los notebooks en el ecosistema de Spark. De hecho, recuerden que si nosotros lo vemos desde la perspectiva de las plataformas cloud, un Google Cloud, un AWS, un Azure, pues prácticamente todas estas plataformas cloud, pues te dan la facilidad de trabajar con Jupyter, bueno, con un notebook. Por ende, Spark no se podía quedar también, quedar rezagado. Básicamente, todas estas plataformas pues, soportan los cuadernos, por lo que yo puedo tomar, o ya con ese background que tengo también de los notebooks, pues integrar ese conocimiento con mi conocimiento de Spark y es súper chulo. Ahora, se cae de la mata, digamos, lo que tiene que ver con el por qué utilizar, o más bien el por qué, o cómo sacarle provecho a la integración con los notebooks, porque precisamente una de las cosas que nos permiten desde el principio, ni siquiera desde Spark, sino hasta desde el código que estamos haciendo en Python, por ejemplo, es que nos permite tener, digamos, una forma organizada en el código que podemos eh, digamos, am, mantener todo lo que tiene que ver con la presentación de los resultados limpios, que por ejemplo yo puedo compartir con otro colega el trabajo que estoy haciendo y está todo organizado. Bueno, obviamente eso depende mucho de cada quien, pero con todo el código ya organizado, documentado, con todas las gráficas, o sea, yo puedo hacer una presentación literalmente desde un notebook, y todo ello sin salirme del ecosistema de Spark. Ahí lo único que sí tenemos que tener en cuenta es que ya sea que utilicemos Jupyter Notebook o Zeppelin o cualquier otro, es que soporte integración con el lenguaje de programación. Porque recuerden que, por ejemplo, nosotros que vamos a trabajar ahora con PySpark, eso es una versión optimizada para Python. Bien, entonces si la herramienta no es soportada, pues entonces ahí tú voy a tener un problema. Porque yo, por ejemplo, yo puedo utilizar, en el caso de Jupyter, yo puedo utilizar Julia, Python, R sin ningún problema. Ahora, si yo tengo que conectarme a Spark y el cuaderno que estoy utilizando, digamos, la, bueno, si el del cuaderno que estoy utilizando no tengo soporte de Python o de R o de Julia o de Scala, pues entonces ahí voy a tener un problema, porque yo necesariamente necesito uno de esos lenguajes para conectarme con Apache Spark. Pero bueno, ya viéndolo de esa perspectiva, prácticamente los cuadernos más comunes, pues sí tienen estos soportes, o sea que no habría ningún problema. Nosotros vamos a trabajar con PySpark, que es la versión optimizada para Python, en un cuaderno de Jupyter dentro de Databricks. Se lo vamos a ver ahora en un momentito. Bien. Ahora, aquí puse un ejemplo así como textual de cómo sería un ejercicio muy práctico con PySpark. Por ejemplo, qué sé yo, usamos un archivo CSV, pues lo más común, ¿verdad? Para temas de hacer ejercicios de analítica descriptiva, por ejemplo. Em, lo primero que vamos a utilizar es el método readCSV de Spark para cargar el archivo. De ahí vamos a transformarlo, vamos a eliminar columnas, o sea, lo típico. Si queremos hacer, por ejemplo, ya operaciones, aquí yo puedo utilizar el GroupBy y el Zoom directo, o sea, no tengo que hacerlo por fases, ni mucho menos, o sea, que yo puedo hacerlo todo en one shot, en una sola línea. Podemos, por ejemplo, guardar la información, lo podemos exportar, lo podemos poner o exportarlo en un CSV otra vez, o lo podemos guardar en otro formato sin ningún problema. Y así sucesivamente. O sea, la idea de este ejercicio, así textual, es que nosotros nos traspolemos a cualquier ejercicio que nosotros tengamos por ahí y nos hagamos la idea de qué nosotros quisiéramos hacer para practicar. Por ejemplo, ahora con el ejercicio que vamos a hacer en PySpark, en Databricks, vamos a tener una idea general de cómo funciona cada una de las transformaciones que pudiéramos hacer, por ejemplo. Entonces, vamos a traerlo aquí. Y el mismo. ¿Ve? Bueno, aquí.
Yo le voy a compartir la página y todo, o sea, no se preocupen. Déjame ver, creo que aquí hubo. Se me terminó la sesión. Sí, porque estos runtime duran un tantito. Pero bueno, vamos a crear aquí otro. Pues como es una versión community, obviamente los recursos son limitados. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es creando una máquina virtual, otra, porque la que tenía aquí se venció, de este notebook. Yo se lo voy a compartir. Aquí lo que voy a seleccionar, bueno, tendré que esperar a que se termine de crear la máquina virtual, o sea, los recursos para trabajar en esta máquina. Pero mientras eso sucede, les voy a estar explicando de qué va. Esto es un ejercicio que es análisis de cancelación de tarjeta de crédito. Yo lo tengo bien documentado. El bien documentado es una falacia. No, pero sí lo tengo más o menos con algunos comentarios para que se sepa lo que estamos haciendo. Primero, la idea es un ejercicio de análisis de cancelación de tarjeta de crédito. Es un dataset que lo hicimos aquí mismo en línea. Es bastante pequeño, dicho sea de paso. Pero es para que ustedes más o menos vean de qué va el asunto en PySpark. Fíjense todas las librerías, para los que están acostumbrados a trabajar con Python, miren cómo va. Yo hago simplemente un front, PySpark y los diferentes métodos que voy a necesitar. En este caso, Spark Session, Function y Types. De aquí vamos a crear un data frame. Esto está bien sencillo. Donde el mismo vamos a crear, bueno, estos son los valores. Vamos a crear el ID del cliente, la edad del cliente, el género, los ingresos mensuales, la antigüedad de la persona con su tarjeta de crédito, el límite de crédito de la tarjeta, si está cancelada o no y el motivo de la cancelación. Bien, un ejercicio bastante simple. Esto para únicamente para que ustedes vayan viendo cómo funciona Spark. Perdón, bueno, Spark dentro de Databricks. Déjame ver cómo va esto. Ahí se está generando todavía. Sí, perfecto. Normalmente estas son las capacidades que me da la máquina virtual cuando se crea. O sea, 2 core, 15.25 GB de RAM y así sucesivamente. Vamos a esperar a que termine para que ustedes lo vean cómo se ejecuta. Listo. Una vez ya creado, bueno, el data frame lo terminamos de creado aquí. Miren aquí como yo uso el método create data frame, donde le paso la data y las columnas, que las columnas son estas que están aquí. Súper sencillo. O sea, para los que estamos acostumbrados a trabajar con pandas, por ejemplo, es muy similar. Y ya aquí comenzamos a crear la información ya en físico, ¿no? En DataFrame, lo podemos crear en el catálogo, lo vamos a ver ahorita más. Bueno, creo que lo tenemos aquí. Cuando lo tengamos, cuando venga la máquina, ¿verdad? Vamos a poder ver la data que estamos generando, la vamos a estar generando ahí. Exacto. Listo, entonces vamos a seguir por aquí. De aquí lo primero que vamos a hacer es un display, ¿verdad? Que es para efectivamente ver la data que nosotros tenemos, que hemos creado aquí arriba, pero ya como un formato, ¿verdad? De tablas, tal como nosotros conocemos, ya se hace en una hoja de Excel o un Select, una tabla. De las cosas que ustedes van a ver aquí, es que fíjense cómo se van generando los jobs. De hecho, los jobs aquí arriba se fueron generando cada uno. Eh, Haciendo una actividad puntual y yo los puedo ir viendo todos los logs que se van generando, o sea, todas las cosas que se van generando en estos estados, en estos actividades, ¿verdad? En este caso por igual. Ahora, algo que ustedes van a ver acá es que si yo uso el display, perfecto, lo puedo ver así tal cual, pero yo puedo utilizar el Data Profiler que me va a dar una idea general de la data. Fíjense que aquí lo primero que me dice, bueno, mira, tú tienes como count, son 20 registros en total, ¿verdad? Missing value, no tengo ninguno. Tengo un promedio, un min para cada una de las variables. Obviamente, un ID, el promedio del ID del cliente no me sirve. Eh, en el caso de la división estándar, los ceros, tengo los valores mínimos, tengo la mediana, tengo los valores máximos, los tipos de datos. Y estos charts que son muy cool porque así tú te vas dando cuenta incluso cómo está sesgada o si está sesgada, ¿verdad? Cómo está concentrada, cómo está distribuida la información por cada una de las variables. Fíjense que en este caso yo voy a usar bueno, vamos a dejarlo ahí en estándar. Con los estándares, que yo tengo aquí un esquema positivo. O sea, yo estoy viendo que la data comienza desde
o sea, se está concentrando más bien por aquí y se está generando una cola hacia la derecha. Esto es lo que me están diciendo que los ingresos mensuales, si bien yo tengo muchos concentrados hasta 30 y casi $40,000, pero tengo algunos registros que pasan de los 40, pero son pocos comparado contra ese rango de 20 a 40. Bien. O sea, fíjense que ya desde aquí usando un botón, ¿verdad? Que es el de Profiler, ya yo puedo tener una información estadística un poco más acabada sin yo hacer ninguna línea. O sea, yo no he tirado ninguna línea, simplemente puse el display, que es para ver la generalidad del data frame. Vamos a ver. Ha tomado más tiempo de lo normal, pero no importa. Ya esto yo tengo precalculado acá. Con relación a los valores, porque estos son los valores numéricos, con relación a los valores categóricos, fíjense que ya yo tengo información tanto de los valores categóricos como de los valores numéricos, sin hacer muchas cosas. Entonces, igual, el count, los valores faltantes, los valores únicos, los top, en este caso, si estamos hablando del género, hay más mujeres que varones, cancelaciones, hay más tarjetas que no se han cancelado, y así sucesivamente. Motivo de cancelación, o sea, más serían los que no tienen ni motivo de cancelación. Obviamente no se han cancelado. Hace sentido con si se han cancelado o no la tarjeta. Y la frecuencia, bueno, ahí está. Con relación a los gráficos, fíjense cómo yo desde aquí estoy viendo que en términos de las cancelaciones, pues obviamente hay tarjetas que no se han cancelado por encima, bueno, son casi iguales, pero incluso me funciona muy bien para un modelo de clasificación. Están un poquito parejos. Y en términos de el sexo de las personas, pues entonces también podemos ver visualmente cómo se denota que las mujeres pues tienen más tarjetas de crédito. Bueno, aquí en este ejercicio hay más mujeres que hombres que son tarjetavientes. Y en el motivo de cancelación también tenemos un skin positivo, o sea, toda la concentración está en que no se ha cancelado tarjeta, pero el siguiente más alto es por fraude. Y así sucesivamente. Costos, mal servicio, wow, este sí es difícil, porque ya el costo ya se puede manejar, pero el mal servicio es un problema. Otros y cambio de banco. Aquí básicamente tenemos diferentes tipos de ejercicios que nos va a permitir, uy, 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 que nos va a permitir efectivamente lo puse aquí para poderlo visualizar, mover o entender la data sin necesariamente haber tirado una sola línea de código. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, ya que estamos haciendo transformaciones, aquí voy a crear una columna. Para eso sí necesitaría que esto esté corriendo. Una columna de para hacer unos segmentos. Déjame ver si en el iterín lo va generando. Pero necesito que esto termine. No, vamos a dejarlo ahí. Aquí lo que me va a generar es efectivamente una columna para yo poder entonces agrupar todos los segmentos, todos los clientes para poderlos segmentar más adelante. Vamos a ver que se termine para entonces poderlo ejecutar. Mientras tanto, seguimos con el código. Un dato al margen. Como ustedes van a hacer este ejercicio, normalmente cuando ustedes crean una máquina virtual con todos los recursos que lleva y todo lo demás, como es gratuito, te da un límite, me parece que de media hora. Si luego bueno, creo que después de media hora la máquina se apaga, o sea, los recursos se quitan, ya no lo puedes usar, tienes que crear otra máquina, que efectivamente fue lo que me pasó. Yo creé una máquina antes de comenzar el video y ya cuando ya vinimos para acá, pues entonces ya los recursos fueron revocados. Por eso tengo que hacer otra máquina virtual. Pero como esto es una versión community, no da em, los recursos necesarios para poder entonces trabajar sin ningún problema en la plataforma. De hecho, yo he hecho muchos ejercicios aquí precisamente. Listo. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es los niveles de ingreso. Fíjense cómo. Bueno, déjame ir explicando el código mejor. Aquí, por ejemplo, yo estoy usando la columna que vamos a agregar, que es el grupo de edad, en función de la edad. Si la edad, por ejemplo, es menor de 26, me va a poner el rango de 18 a 25. Cuando sea menor, o sea, que esté entre 26 y 40, me va a poner 26, 40. Y así sucesivamente. Bueno, ya ahí terminó. Vamos a ejecutarlo, ¿verdad?
Esto normalmente la primera vez dura un par de segundos más, pero ya después de ahí se va todo chévere. Entonces, bueno, cuando termine. Aquí igual, o sea, fíjense que cuando hacemos el between 41.65, perfecto, 41.65. Y si no se da ninguna de estas condiciones, fíjense que ya después de que yo selecciono mi grupo de edad, o sea, todo esto son las condiciones que yo necesito para que se cree el grupo de edad. Bien, y si no se dan ninguna, pues entonces ponle más de 65. Vamos a generar la data. Fíjense cómo se está metiendo en Hive ahí de una vez. Eso es porque está generando la data y ya me generó también incluso mi catálogo. Listo. Vamos a poner, bueno, quedamos aquí, aquí. Entonces, en el caso de los ingresos, igual, la variable que estamos creando, when los ingresos sea por debajo de esto, me le pone bajo. Cuando los ingresos estén en este rango, pónmele medio y si no pasa ninguna, pues entonces pónmele un rango medio, un rango alto. Entonces fíjense que esto es súper sencillo y yo lo que estoy creando son columnas dentro del mismo data frame inclusive. O sea, yo no estoy haciendo data frame diferente, sino que a medida que voy creando las diferentes variables, las voy creando en el mismo data frame. Ah, pero mira, yo estoy usando el internet de mi celular. Bueno, ya se fue así. Yo, pero ve acá, qué raro que me estaba durando más de la normal. Pero sí, es que estoy con el teléfono. Ahora porque me fije. Listo, entonces, antigüedad del cliente igual. Como nosotros tenemos una variable que se llama antigüedad en años, yo lo que le estoy diciendo es, mira, si está por debajo de 2 es nuevo y si está entre 2 y 5 es intermedio, si no, fiel. Súper sencillo. Fíjense que eso se repite. Todo eso se repite. Lo único que estoy usando aquí la función es with column, la variable que quiero crear y las condiciones. Bien. Entonces, vamos a ver aquí. Ahí vienen los exacto. Ya ahí se está generando todo. Ahí se generó mi data frame. Aquí estoy viendo el data profiler. Esto ya se hace de manera automática con el mismo, ya después que la data está cargada. Miren ahí, qué bonito. Todo igualito, o sea, la data numérica y la data categórica. En este caso vamos a crear la data de la variable edad, o sea, el grupo. Fíjense cómo ya yo tengo las diferentes variables y acabo de agregar el grupo de edad. Simplemente tendríamos que utilizar el display para verlo todo, pero lo vamos a terminar todas las variables que vamos creando. En este caso, igual los rangos de ingreso, mírenlo aquí, el nivel de ingreso, perfecto. Igualmente con la antigüedad del cliente, mírenlo aquí, chulo. Y aquí vamos a hacer entonces, fíjense como lo estoy haciendo todo en el mismo data frame, lo que voy a hacer es que voy a usar la variable cancelación para saber cuáles son las que se han cancelado y para que me muestre todas las variables que hemos creado hasta ahora. Mírenlo aquí. Miren mis rangos aquí donde está. Nivel de ingreso, antigüedad, grupo de edad. Y bueno, ya esas fueron las tres que creamos. Y si hacemos el data profiling, vamos a refresh. Listo. Aquí podemos ver un par de cosas más que no teníamos en nuestro análisis inicial. Aquí lo estamos viendo por los grupos de edad, por ejemplo, nivel de ingreso y antigüedad, que es un poquito más fácil de entender. Por ejemplo, estas personas que estamos hablando aquí, que son las personas que cancelaron su tarjeta, fíjense que normalmente lo que son de antigüedad intermedia son los que me están cancelando las tarjetas de crédito. En el caso del nivel de ingreso, donde más me están cancelando son los que tienen nivel medio y a nivel de edad son los que están entre 41 y 65. Fíjense que ya por el simple hecho de yo haber agregado tres grupos a partir de la data que ya yo tengo, yo estoy haciendo aquí transformaciones. Agregué tres variables nuevas para poder agrupar la información y ya simplemente con visualizar la data, ya yo estoy entendiendo un poquito sobre por qué me están cancelando
No, quienes me están cancelando mis tarjetas de crédito y yo me puedo focalizar. Fíjense que si yo tengo que ver si yo tengo que hacer una estrategia para fines de, qué sé yo, por el grupo de edad, los chicos que están entre 26 y 40, pues no me lo están cancelando tanto. De hecho, es el grupo más pequeño. Entonces yo me pudiera concentrar más bien en lo que son de 41 a 65 y entender el por qué estas personas que están en este rango de edad me están pues cancelando el producto. Bien. O sea, esa es la idea, que yo pueda trabajar en este tipo de ecosistema. Claro, esto es un ejercicio muy sencillo, fíjense que incluso la data la creamos nosotros, pero ya con el simple hecho de ustedes poder crear aquí un proyecto y crear su propio data frame, de hecho, lo tengo por aquí. Todo lo que fuimos creando se va creando de este lado. Bien, o sea, yo creo un data frame, que fue el que creamos aquí arriba, ese amiguito que ustedes ven ahí, y ese se creó aquí en los catálogos, o sea, en la parte de catálogos. Bien. Aquí podemos crear nuestro propio catálogo, aparte, ahí mismo, aquí. O sea que cualquier cosa, me salí. En cualquier cosa podemos, ya sea hacer un archivo o lo que fuere, y no pasa nada. O sea que en vez de hacer, por ejemplo, el ejercicio a mano, como nosotros lo hicimos aquí, ustedes pueden descargar un archivo de data frame que tengan por ahí y no pasa nada. Vale, entonces, ya aquí abajo, para ir cerrando el tema del ejercicio, aquí estamos analizando, por ejemplo, por la distribución de cancelación por motivo. Fíjense que la mayoría es por fraude. Perfecto. En este caso es la cancelación por grupo de edad y motivo. ¿Bien? Donde tenemos, por ejemplo, fíjense que aquí estos son los tres grupos, bueno, son los grupos que más me cancelan. Y fíjense que tengo costo, mal servicio y fraude. O sea, ahí tenemos las tres combinaciones. ¿Bien? Normalmente mal servicio y fraude. Ahí tenemos que ver, porque el del mal servicio es muy subjetivo. Pero bueno, vámonos entonces por el nivel de ingreso. A ver qué pasa. Bueno, exacto, lo que dijimos ahorita, que lo que más me cancelan son los de nivel medio. Y en el caso de los cancelados, o sea, ya el dataset entero de cancelados, yo lo estoy grabando en un packet. O sea, esto yo lo puedo descargar, lo puedo compartir, puedo hacer lo que yo quiera con este archivo, porque al final del día es como un compactado de toda la data para ya sea que otro colega me ayude a trabajarlo o lo que fuera. Bien. Pero fíjense que nosotros, si acaso, así de verdad, usamos 4 líneas de código. O sea, aquí usamos un GroupBy. Bueno, aquí estamos el GroupBy con el count y el order by, todo en una sola línea. Igualmente con el display. Pero si vemos, por ejemplo, aquí cuando estamos creando las variables, es simplemente el with column. Vemos las condiciones que yo quiera y ya ahí me va creando mi variable sin ningún problema. ¿Qué otra cosa? Sí, rápido, porque ya eso que nosotros explicamos aquí se comparte en todos los ejercicios. Bueno, el display, que fue el que usamos para inicialmente mostrar la data aquí. O sea, al final de la jornada, estos ejercicios, o más que los ejercicios, es la forma en cómo se trabaja en este tipo de ecosistemas, es muy simple. Lo que sí es que tenemos que aprender cómo funciona. ¿Bien? Este data frame yo se lo voy a, perdón, este cuaderno yo se lo voy a compartir para que ustedes puedan jugar también con Databricks. La URL es literal esa, o sea, community.cloud.databricks y crean su usuario y ya listo, van a tener esto así tal cual. Em, para si quieren ejecutar este cuaderno de su lado y jugar un poquito en la plataforma. ¿Bien? Pero ya para que tengan la idea, esto es PySpark. O sea, ya estoy usando PySpark en Databricks. Esto yo lo puedo utilizar en Python local también, no hay ningún problema. Solo que tenemos que tener en cuenta que si estamos trabajando con un alto volumen de información, pues vamos a tener un tema. Aquí me ayuda, efectivamente, porque yo tengo, por ejemplo, eh, déjame irme por aquí. Exacto. Me da 15.3 GB de RAM y 2 core, que era lo que habíamos dicho ahorita. Tengo la versión de Apache 3.3, que es la versión actual. Bueno, por lo menos la que tengo en esta máquina virtual. Y con escala 2.12. O sea que básicamente yo tengo
una máquina interesante aquí, aparte de que son 2 core, que posiblemente yo no lo tenga en mi computadora. Si ya yo quiero más RAM, más potencia, obviamente yo puedo cambiarlo, pero como es una versión community, recuerden que nosotros tenemos ciertas limitantes, ¿bien? Entonces, creo que por lo menos esta parte lo podemos dejar hasta aquí. Yo le voy a compartir este notebook para que ustedes jueguen un chin y cualquier cosa me dejan saber y así lo hacemos entre todos. Listo. Entonces, nada, vamos a seguir. Vamos a seguir, que la vida sigue igualita. Vamos a ver, entonces, aquí. Listo. Con relación a las diferentes herramientas que nosotros podemos utilizar en general, ¿verdad? Porque no solamente Cloudera, no es solamente Databricks, no es solamente, eh, eh, ¿cómo se llama? Snowflake. O sea, hay un conjunto de herramientas perfecto, pero dónde caminan? ¿Dónde la voy a comenzar a integrar? Entonces, efectivamente, lo primero que tenemos que saber es si efectivamente estamos montándonos en un ecosistema de Big Data. Bien. Segundo es cuánto o en cuáles ejercicios yo puedo montarme, ¿verdad? Entonces, lo que viene la propuesta con Cloudera y Spark es efectivamente en estas dinámicas que acabo de mencionar, o sea, o estas preguntas que acabo de mencionar, que va a estar muy enfocada en lo que yo necesito, en qué recursos yo tengo, o sea, recursos económicos tenga, cuáles son los ejercicios en los cuales yo quisiera montarme, porque una cosa es que yo a la fecha no puedo hacer, qué sé yo, procesamientos de streaming porque no tengo los recursos, a que yo me quiera solamente quedar en SQL porque eso es lo único que tengo. O sea, también tengo que pensar en el futuro, hasta dónde me quiero montar. Entonces, en esta combinación, digamos, de Cloudera y Spark, básicamente es una de las más, eh, por lo menos la que yo más he visto a nivel empresas, que está implementada, ¿verdad? Hay otro tipo de combinaciones con Spark, obviamente, que sí están funcionando, solo que principalmente aquí en República Dominicana yo lo he visto muy poco, entonces no puedo hablar de lo que no veo. Pero en lo que tiene que ver con la implementación de este tipo de stack de herramientas, pues es bastante interesante que nosotros comencemos a conocer tanto los componentes que vienen de este Hadoop, que son eventualmente lo que ya vienen con 2.0 en Spark, y donde están soportadas todas las plataformas como Cloudera, por ejemplo, de analítica en términos de Big Data. Bien. Por ejemplo, aquí como competidores, por ejemplo, tenemos por un lado a nuestros amigos de Amazon MR, que básicamente, o sea, el core básicamente es Spark, pero desde la perspectiva de AWS. En el caso de quizás Databricks y MR, es que prácticamente trabajan directamente en la nube. O sea, hasta donde yo sé, y hay cualquier cosa, si ustedes lo saben y me lo corrigen, fuera un éxito, no hay una versión on-premise. Y recuerden el ejercicio que les dije ahorita, o sea, cuando tenemos un tema de prohibición por temas regulatorios de que yo no puedo montar toda la data en la nube, yo necesito soluciones que sean mixtas, o sea, que sean eh, que yo pueda trabajar con la misma plataforma, el mismo ecosistema, un híbrido de una parte en cloud y una parte on-premise. Si eso no lo tengo, puedo tener una situación, por ejemplo, a nivel de, quizás, por ejemplo, en el sector financiero, donde no, por regulación no se permite que toda la data esté en la nube. Hay alguna data bueno, hay data que no puede subir a la nube por temas regulatorios, entonces ahí se me va a complicar si tengo que tener una licencia o un software o un aplicativo o una plataforma en la nube y otra plataforma totalmente diferente en premisa. Entonces, en el caso de Cloudera, es una de las ventajas que le da con relación a las demás plataformas, que te mantiene esa parte híbrida y yo no tengo o no debo no está supuesto a tener situaciones de que, mira, no te voy a comprar la plataforma porque ustedes son todo nube o todo promisa. Entonces, aquí esta es una de las características que más sobresale por encima de las demás
competidores en el mercado. Sin embargo, no es que sea exclusivo. O sea, fíjense que aquí estamos hablando de un tema que de negocio, que es la que me va a permitir tomar la decisión final. Porque si nos vamos de tú a tú como herramienta, pues ahí habría que sentarse con los tres, por ejemplo, con estos tres, a ver quién es mejor. O sea, pues yo no lo sé. Ahora, en términos de qué me permite y qué no me permite, en mi caso de aquí en República Dominicana con el sector financiero, pues obviamente eso es un factor determinante. Bien, ahora, si ya las otras herramientas permiten hacer el híbrido, perfecto, excelente. Entonces ahí ya no habrá una justificación como tal de que si esta me permite y esta no me permite, porque estarían jugando bajo las mismas condiciones. Pero siempre y cuando tenga esa limitante de que no pueda trabajar en el mismo ecosistema con la misma plataforma, pues eso me estaría trancando el juego, principalmente en el sector financiero, por el tema de la data sensitiva. Bien. Entonces, nada. En términos generales, para comenzar a trabajar con estos temas de Big Data, fíjense que comenzamos con unos conceptos sumamente dummy. Hablamos muchísimo de las Vs y de ese tipo de cosas, pero más allá es el de poder montarse a temas de Big Data es primero salir de la zona de confort de la data de archivito plano, tablita y esa cosa. Claro, no lo estoy minimizando, pero una vez comencemos a trabajar con data que incluso no es relacional, no es estructurada, entonces ahí vamos a tener la necesidad sí o sí de montarnos en otro set de herramientas, como por ejemplo estas que hemos estado viendo en el día de hoy, porque no es igual para nada. O sea, literal es totalmente diferente en el procesamiento, en el cómo se organiza, en las herramientas, en todo. Entonces, una vez ya nosotros nos metemos aquí, pues efectivamente tenemos que comenzar a capacitarnos en otros temas. Cabe destacar que siempre que comencemos con cualquier herramienta, y aquí no voy a hacer ninguna payola, cualquier herramienta en la cual nosotros querramos desarrollarnos, siempre es bueno hacerlo práctico también. O sea, no solamente, vamos a poner un video ahí, tipo el proyecto 52, que lo ponemos ahí en el carro como un podcast y ya, que el Percio hable y ya, y se acabó. No. Aquí la idea es que nosotros podamos tomar la herramienta que querramos, o sea, la que ustedes elijan, y comencemos a hacer prácticas sobre esa herramienta, porque al final de la jornada eso es lo que nos va a dar el empowerment de cómo funciona, de qué, bueno, incluso hasta de los fallos, porque uno de los fallos aprende, hasta de los posibles errores que nos pueda presentar la herramienta. O sea, es como hacer esa inmersión de la herramienta desde una perspectiva práctica, no solamente teórica. Bien, entonces aquí, más que hablar sobre qué hacer para comenzar a trabajar con una herramienta en particular, ese sería como el consejo general de, miren, vamos a elegir, qué sé yo. Bueno, dije, el ejercicio lo hicimos con Databricks. Vamos a trabajar con Databricks. Vamos a ver cómo funciona, cómo se loguea, cómo se crean las cuentas, ese tipo de cosas. Ya, listo, that's it. Pero tiene que ser práctico. Tiene que ser haciendo. Porque teórico está muy chulo, pero tenemos que también adquirir los skills de cómo funciona cada una de las herramientas. Bien, bien, señor, entonces yo creo que si ustedes no me van a arrancar la cabeza, podemos dejarlo hasta aquí. La verdad que ha sido una sesión bastante interesante desde el punto de vista eh, de nuestra zona de confort, ¿verdad? Porque todo lo que vimos aquí hasta ahora, muy probablemente muchos de ustedes ni siquiera sabían que existía, pero existen y nos abre más puertas. Recuerden que aquí la idea es buscar el moro y efectivamente cuando salimos de nuestra zona de confort y vemos otras tecnologías, otros casos de uso, otras formas de hacer negocio, pues entonces nos está abriendo más puertas. Así como resumen, pues efectivamente vimos desde lo que era el concepto de Big Data, vimos que habían, dependiendo del autor o de la página, hay 500 V, pero las tres que determinan el tema de performance, de hierro, memoria, procesamiento y todas esas cosas son las primeras tres que tienen que ver con la variabilidad, el volumen y bueno, la velocidad. Entonces, ya las demás pues, son de cara al negocio y efectivamente caen ya sea en Big Data como en Small Data. Bien. Vimos el tema de los procesamientos, que podemos tener procesamiento en batch, procesamientos en real time o near real time, que sería el concepto más adecuado.
presentamos algunas herramientas. En este caso nos enfocamos en Cloudera y Spark, o sea, esa combinación, aunque los ejercicios lo hicimos con Databricks, que para los fines sigue siendo también una de las plataformas que están en el ranking, ¿verdad? De las plataformas Big Data, con todo el ecosistema de Spark. Vimos también lo que tiene que ver con Spark como tal, o sea, Spark como sistema distribuido, que tiene un montón de cosas ahí chulísimas. Y efectivamente ahora hicimos un pequeño ejercicio para ver cómo funcionaba PySpark en Databricks. Todo esto, como ya ustedes saben, forma parte de un conjunto de capacitaciones que tenemos por ahí pendientes. Y la idea es que estemos a la par, que estemos trabajando de manera alineada para poder entonces entender los siguientes temas. Como siempre, aquí les dejo algunos recursos de aprendizaje en caso de que quieran pues, seguir profundizando. Aparte de los links que les voy a compartir, que lo tengo por ahí en Notebook, para que ustedes puedan pues, hacerlo un poquito de lectura comprensiva. Y además de ello, pues entonces que podamos hacer ejercicios en cualquier plataforma y se pueden desarrollar o buscar en cualquier curso de lo que pueden encontrar, por ejemplo, de temas de CDP y demás, que es la parte de Cloudera, principalmente en el Cloudera bueno, la Universidad de Cloudera, puedan hacer capacitaciones de este tipo de herramientas bueno, muchas veces sin costo. Hay algunas veces que sí, pero hay muchos recursos por ahí que lo podemos hacer sin costo y sin ningún tema. Entonces, quizás, mentira, quizás no. Pero la siguiente sesión vamos a comenzar lo que es el capítulo 6. Como ya había mencionado al principio de la llamada, este es el último episodio del capítulo 5, que estaba muy focalizado en lo que tiene que ver con eh, nuestro amigo de plataformas, ¿no? De procesamiento de datos. Y ya, bueno, en este era el episodio que estábamos trabajando. Entonces ya en el siguiente, que vamos a trabajar con una introducción a Machine Learning, básicamente estaríamos trabajando ya en el capítulo 6. Bien, en esencia, aquí vamos a, al que tenga pelo todavía en la cabeza, se nos va a terminar de caer. Pero ya estamos entrando, señores, en materia. Estamos pasando de lo que es estructura, la forma y demás. Ahora vamos a pasar a lo que es el entrenamiento de modelos. Obviamente tenemos que tener una parte práctica conceptual primero, pero ya a partir del siguiente episodio estaríamos trabajando con esa parte de Machine Learning. Por lo pronto, chicos, entonces nada, como siempre, ya ustedes saben, estamos aquí, ¿cómo era que decía este artista? Haciendo historia. Recuerden compartirles a sus compañeros, amigos y demás lo que estamos haciendo acá. La idea, como siempre, ¿verdad? Es que podamos dedicar este espacio para poder seguir aprendiendo, seguir creciendo en términos de data. Y, ¿por qué no? También compartir a otras personas que están interesadas en comenzar en el mundo de los datos. Como siempre, aquí les dejo el link del proyecto, @proyecto52 en YouTube. Para que se tengan ahí a mano, se registren por ahí para que cuando lleguen las otras notificaciones, pues ustedes tengan ahí al margen. De todas maneras, en la galería que está montada en GitHub, ahí también están los canales, o sea, están los episodios, en caso de que lo quieran ver directamente desde ahí, pero también están los diferentes canales de WhatsApp, Telegram, Instagram, bueno, todos los todas las redes sociales lo tenemos por allá abajo. Entonces, cualquier cosa no es por falta de comunicación. Pues nada, por lo pronto vamos a dejarlo hasta acá. Cualquier cosa, yo en unos minutos estaría compartiendo todos los links, todos los demás, y se lo voy a estar compartiendo en el mismo video, todos los recursos que hemos visto en el día de hoy. Entonces, por lo pronto, pues nada, muchísimas gracias y cualquier cosa, espero sus comentarios en función de lo que hemos visto en el día de hoy. Cualquier cosa que ustedes entiendan que podemos mejorar, estamos a entera disposición. Por lo pronto, chicos, pues nada, cualquier cosa, hablamos en el siguiente episodio. Bye.